wow, una fecha muy importante donde los que vivieron eso lo recuerdan con mucho dolor, pero también con mucho orgullo de que pudieron pues salir de eso, salir adelante. Básicamente hoy nos vamos a basar en el resumen de un libro que se llama Antes de un 25 de abril, era prohibido, de Antonio Costa Santos. Entonces el primer sabías que estaba prohibido era para usar bikinis. Estaba prohibido beber Coca-Cola. Una mujer casada viajar al extranjero, era prohibido. Andar descalzo en la vía pública, eso era prohibido. También tengo por acá que el divorcio estaba prohibido. Otra que me pareció también un poco chistosa, o sea, usar encendedor. O sea, tú tenías que tener una licencia para poder utilizar un encendedor fuera de tu casa. Contraer matrimonio con una profesora, eso también era prohibido. ¿Qué tal? Esta me dejó impresionada. Andar en bicicleta sin licencia. Los anticonceptivos estaban prohibidos. 25 de abril por siempre, fascismo nunca más. Joana Coneo, el diario de mi pasaporte, el podcast. Buenas, mi gente. Bienvenidos a este nuevo episodio de el podcast del diario de mi pasaporte. Mi nombre es Joana Coneo y hoy, quiero venir a hablarte de un tema súper interesante. Yo, para los que no saben, ahorita estoy viviendo en Portugal. Acabo de iniciar mi proceso de migración y se preguntarán, ¿qué hace Joana con este clavel rojo en la mano? Es que justamente hace unos días, el 25 de abril, se celebró acá en Portugal una fecha muy importante y muy emotiva para todos los portugueses. Obviamente, como desconozco de la historia de Portugal y no soy como conocedora de todo lo que ha pasado a lo largo de los años en este país, pues no sabía básicamente de qué estaban celebrando. Entonces, pero nada, estuve revisando como en las redes sociales y habían distintos eventos bastante importantes como en las ciudades principales de Portugal para conmemorar esta fecha y era algo como relacionado a la libertad, como que estaban celebrando la libertad, que se cayó la dictadura, etcétera, etcétera, y yo como que, está como interesante ir a ver. Había como fuegos artificiales, iba a haber mucha gente y todo eso, entonces yo como que está interesante como ir a ver. Cuando me voy al sitio, pues las celebraciones iniciaron el 24 de abril. Estaban haciendo como un concierto, había muchísima gente y todos tenían estos clavelitos rojos. Y yo como que, interesante, ¿de qué se tratará? Entonces, nada, había mucha gente en el lugar, estaban haciendo como muchísimos conciertos y presentaciones, pues relacionados a cómo sucedieron los hechos para que finalmente cayera la dictadura de la que estaban hablando. Pues la verdad es que los actos muy bonitos, muy emotivos, y yo me quedé hasta el final y a las 12 de la noche justamente lanzaron como unos fuegos artificiales para iniciar oficialmente lo que era la celebración del 25 de abril acá en Portugal. Yo me imaginaba que era algo que había sucedido como hace muchísimos años, 100, 200, 500 años, como más o menos celebramos en Venezuela cuando cayeron los españoles. Yo me imaginaba como algo así, no sé, dentro de mi ignorancia. Pero me entero de que esto sucedió hace 50 años. Hace nada cayó una dictadura en la que se encontraba Portugal y allí despertó mi curiosidad como para entender un poco más qué es esto. O sea, ¿cómo que hace 50 años? ¿Cómo que una dictadura? ¿Cómo pasó todo eso? O sea, gente todavía que vive hoy en día vivió esa dictadura, vivió todas esas prohibiciones y por eso es que hay tanta emotividad alrededor del tema. Entonces es por ello que decido como que empezar a investigar un poquito más para ver qué encontraba en internet que fuera como interesante también para compartirlo con ustedes, porque cuando uno se muda a un nuevo país y ustedes están pensando venir a Portugal o ya están acá, es una decisión de vida. Decidieron hacer su vida en este nuevo país y se debe conocer la historia y debes apropiarte de ella, de la historia, de la cultura, porque finalmente si más adelante pretendes hacer familias, tener tus hijos acá,
vas a vivir en este país y tienes que apropiarte de su historia y de su cultura para poder vivirlo de una manera bonita. Entonces dije, nada, voy a llevar al podcast como que esta celebración porque o sea, todos los sentimientos y las emociones que veía en las caras de las personas que estaban en ese momento conmemorando ese día, hasta se me paran los pelos porque de verdad era como que, wow, una fecha muy importante donde los que vivieron eso lo recuerdan con mucho dolor, pero también con mucho orgullo de que pudieron pues salir de eso, salir adelante. Entonces nada, hoy vamos a comentar un poquito sobre qué tiene que ver este clavel rojo con toda esa conmemoración y con todo este tema de la dictadura, y también vamos a conocer un poco pues de detalles de cómo sucedió todo y unos datos interesantes, unos sabías que sobre la dictadura que conseguí. Básicamente hoy nos vamos a basar en el resumen de un libro que se llama Antes de un 25 de abril, era prohibido, de Antonio Costa Santos. Como les dije al principio, yo no soy historiadora, yo no soy conocedora al 100% de la historia de Portugal, pero este libro me pareció como que bastante completo porque cuenta todo lo que era prohibido antes del 25 de abril de 1974 durante la dictadura, que son cosas que tú dices, wow, o sea, nos parecen súper ilógicas, como que eso como que no, o sea, como que todavía no entra dentro de nuestro cerebro o dentro de mi cerebro de que eso pasaba hace nada, hace 50 años la gente era así de reprimida y estaba así de reprimida por esta dictadura. Entonces, bueno, nada, hoy lo que vamos a hacer es discutir como esas cositas que me parecieron a mí súper interesantes y perturbadoras de lo que era prohibido durante la dictadura, y vamos a comentar un poquito también de cómo inició y cómo terminó. Bueno, entonces voy a tener acá mi laptop de apoyo con toda la información que conseguí para que vayamos dando la información certera y concisa de lo que es esta historia que vamos a discutir hoy, que es del 25 de abril. La dictadura comenzó oficialmente en Portugal, esta dictadura de la que vamos a hablar, el 28 de mayo de 1926, cuando se llevó a cabo un golpe militar que derrocó al gobierno constitucional de la Primera República Portuguesa. Vinieron una gente y dio un golpe de Estado y derrocó al gobierno. Este golpe de Estado dio inicio a un periodo conocido como la dictadura nacional, que posteriormente evolucionó hacia el régimen autoritario del Estado Novo, liderado por António de Oliveira Salazar a partir de 1932. Entonces, António de Oliveira Salazar fue la persona que lideró lo que fue el periodo de dictadura, que cae el 25 de abril de 1974, el día en el cual se conmemora. Entonces, el libro que les comentaba anteriormente de Antes del 25 de abril era prohibido, la sinopsis del libro dice literalmente: ¿has imaginado vivir en un país donde necesitas tener una licencia de Estado para utilizar un encendedor? Una mujer necesita autorización escrita de su esposo para viajar. Se prohíbe a las enfermeras casarse. Las faldas de las chicas son medidas en la entrada de la escuela para que no se vean las rodillas. No puedes leer lo que quieras, escuchar la música que deseas o incluso dormir en el banco de un parque. Todas estas cosas me parecen totalmente irreales, surreales o como se diga. O sea, me parece inaceptable en todos los sentidos, sobre todo porque yo pertenezco a una generación donde hemos crecido en una total libertad de que podamos hacer lo que nosotros queramos y que tenemos libertad de pensamiento. Entonces, pensar en que una generación pudo vivir todas estas prohibiciones me parece totalmente loco, a pesar de que en Venezuela ahorita se dice de que estamos en una dictadura. Hay muchas cosas que no funcionan, se ha violentado la libertad de expresión, etcétera, etcétera, pero no hemos llegado a estos extremos de control total del comportamiento de una sociedad entera. Y obviamente, como nosotros crecimos con libertad de pensamiento, libertad de criterio, libertad de todo, las personas que no queremos vivir en esa dictadura, simplemente nos fuimos a vivir en un país en libertad. Entonces, por eso me parece horrible todo esto que estoy viendo en este inicio como de este libro, y cuando leí esto dije, no, esto hay que verlo como de manera más profunda, vamos a ver qué es lo que es y también vamos a compartirlo con los demás de una manera digerible, desde mis propias palabras, como explicándoles todo esto, porque me parece que
si vamos a vivir en Portugal y si vamos a hacer vida acá en Portugal, pues debemos conocer esto y por qué esta conmemoración pues es tan emotiva para muchísimos de los portugueses y muchísimos de los portugueses que aún viven, que vivieron todas estas prohibiciones. O sea, es increíble. Entonces, sobre algunos de los puntos que quisiera destacar antes de que vayamos a los sabías qué, es que había censura de prensa, como en toda dictadura. El régimen de Salazar tenía a la prensa sujeta a una estricta censura estatal. Había obviamente restricciones a la libertad de expresión, a las actividades políticas y sociales. Había censura cultural, había un estricto control sobre la producción cultural, prohibiendo obras que fueran consideradas en contra del gobierno, obviamente, o que como que incitaran a la rebelión. Igualmente había restricción a la libertad religiosa. Se dice acá en este libro que aunque Portugal era predominantemente católico, otras religiones enfrentaban restricciones a la práctica religiosa y a la libertad de culto. El Estado favorecía a la Iglesia católica y limitaba la influencia de otras religiones, lo cual me parece totalmente fuera de todo. O sea, no me parece, o sea, limitar a un ser humano a hacer específicamente lo que otro ser humano quiere, o sea, ya eso está mal en todos los sentidos, y que no haya derecho a la libertad de culto y a la libertad religiosa, ya ahí es como que, wow, o sea, no tienes derecho ni siquiera a pensar. Y también había control de la vida personal. Las libertades individuales estaban limitadas con el Estado, ejerciendo control sobre aspectos de la vida personal de los ciudadanos. Asuntos como el matrimonio, la educación, la migración estaban totalmente regulados por el gobierno. Y esto pues nos deja como saber de que en la actualidad hay países donde este tipo de restricciones todavía existe. Restricciones con respecto a migración, restricciones con respecto a matrimonio, con respecto a muchísimas cosas de la vida personal que no deberían estar restringidas. Cada ser humano debería tener derecho a hacer de su vida lo que desee mientras no le haga daño a los demás. Pero bueno, sigamos acá indagando sobre cómo fue este periodo de dictadura. Estos son solo algunos de los ejemplos de las restricciones, pero que se señalan o que se destacan en este libro que se llama Era prohibido antes del 25 de abril. Entonces vámonos a los ¿sabías qué? Que nosotros tenemos acá, o que yo destaqué acá del libro. Entonces, y que también encontré un documento bien completo que pues resume estos ¿sabías qué? Que se los voy a dejar en la descripción, así mismo como les dejo en la descripción el link del libro para que lo puedan comprar en el caso de que estén interesados de leerlos. Entonces, el primer ¿sabías qué? Estaba prohibido era para usar bikinis. O sea, las señoras debían usar trajes de baño de solo una pieza con una falda por encima y la mitad del muslo cubierto. O sea, y si no lo hacías así, pues era algo que estaba prohibido y tenía sus sanciones. Las camisetas y los pantalones cortos debían ser de una sola pieza, ajustados a la pierna y con refuerzo interno por la parte delantera y ajustados a las cinturas cubriendo el abdomen. O sea, imagínense, había una regla para que las personas pudieran ir a la playa y para que pudieran meterse a la playa. No había libertad de cómo yo decido o qué tipo de ropa yo decido utilizar para ir a la playa y para meterme a la playa. Muchas cositas por allí me vienen de otros países que todavía tienen este tipo de restricciones para playas públicas. Pero bueno, esta era una de las restricciones, me parece totalmente horrible. Luego viene una mujer entrar en la iglesia con la cabeza descubierta. Eso era totalmente prohibido. Debía cubrir su cabeza, preferiblemente con un velo, o como mínimo un pañuelo. El uso del velo indica la sumisión de la mujer al orden establecido por Dios en la creación. Entonces, eso era básicamente lo que decía el Estado y por lo que estaba prohibido que una mujer entrara con la cabeza totalmente descubierta, así como lo tengo yo ahorita, a la iglesia. Cosa que ahorita sí se puede hacer en Portugal de manera libre. Tú puedes entrar a la iglesia, obviamente manteniendo el respeto, porque es un respeto, pero nadie te va a prohibir a ti entrar a la iglesia si no tienes la cabeza cubierta. Esto totalmente un despropósito. Ir con minifaldas al instituto. La bata debía llegar hasta las rodillas y por debajo.
y debería estar acompañada con una tela, con un tejido debajo de la falda. La regla básica era que cuanto menos piel estuviera expuesta, mejor. Entonces la falda debía llegar hasta acá. Y si no llegaba hasta acá, entonces no podías entrar al instituto, no podías tener clases. O sea, eso era ley. Entonces imagínense tener a alguien en la entrada midiendo la falda y midiendo que cada niña cumpliera con la regla, y si no, pues se devolvía a su casa. O sea, otro despropósito totalmente, pero eso sucedía durante la dictadura. Leer ciertos libros. En muchas casas había libros que no salían de las estanterías más escondidas y que cuando salían a la calle para ser prestados eran convenientemente forrados para que no se pudiera leer el título en la portada. Había libros que estaban totalmente prohibidos durante la época de la dictadura, que no podías leer. Me imagino yo que eran libros que también incitaban al libre pensamiento, al cuestionamiento de opiniones y de cosas impuestas que tenían para la época, como para mantener el nivel de rebelión de las personas pues al mínimo y para evitar cualquier tipo de levantamiento, ¿no? Porque obviamente cuando estás en una dictadura lo que quieres es como limitar al 100% el cuestionamiento de lo que te han enseñado toda la vida, que es el principio básico del ser humano, el cuestionar por qué estamos aquí, por qué existimos, por qué nos comportamos como nos comportamos, y la dictadura lo que quería era totalmente reprimir eso, como otras dictaduras que han habido a nivel mundial, lo que me parece terrible porque le quitas literalmente la esencia al ser humano de ser una persona pensante y de cuestionar pues las cosas que otras personas han venido haciendo así como por muchísimos años. Entonces, leer ciertos libros. También tenemos acá otra que me pareció, mira, la verdad es que nunca me imaginé que esto iba a ser así. Estaba prohibido beber Coca-Cola. O sea, esa bebida estaba prohibida durante la dictadura. Por la mezquindad del dictador, temía la invasión del American Way of Life con gas y una deprimente competencia para el vino nacional. O sea, básicamente era que le temía como que al estilo de vida del americano, y que decía que era como que una competencia, aunque deprimente, pero era una competencia para el vino nacional. Entonces, por ello estaba prohibido beber Coca-Cola durante la dictadura. O sea, ya beber Coca-Cola, que esté prohibido beber Coca-Cola, ya es un despropósito. Pero en el caso de que, bueno, estuviese prohibido, una razón como más de peso sería porque la cantidad de azúcar que tiene es impresionante y va a traer daños a tu cuerpo, a la larga, etcétera, etcétera. Algo un poquito más convincente, pero simplemente porque le tenían miedo al American Way of Life, básicamente, y porque creían que era una deprimente competencia para el vino nacional. Un despropósito terrible. Luego, una mujer casada viajar al extranjero era prohibido. La mujer casada estaba sujeta a la autorización del marido, ya sea que tuviera un pasaporte propio o que su nombre formara parte del pasaporte familiar. Sin el visto marital, lo más lejos que podía viajar era hasta la frontera. Entonces, si tú te casabas, aparte de que ya como soltera no tenías derecho a decidir libremente sobre tu vida, cuando te casabas, entonces ya estabas sujeta a la dictadura y a la dictadura de tu casa, que era la de tu esposo. Entonces, si tu esposo no te daba permiso a ti de viajar, olvídese, señora, que usted no va a conocer al mundo, usted se queda acá. O sea, terrible. Algo que hoy en día, yo digo, o sea, inaceptable, pero de ninguna manera. Pero como que hace 50 años, hace nada, eso era totalmente aceptado por la sociedad y por las mujeres y por todo, o sea, terrible. Pero bueno, una de las era prohibido antes del 25 de abril de 1974. Igualmente tenemos acá otras cositas como jugar a las cartas en los trenes. La dictadura se preocupaba por la tendencia innata de la gente común hacia el vicio. Entonces, si te veían jugando cartas en los trenes, sanción o lo que sea, no, aquí no especifica como que cuál era el tipo de sanción que había, pero era prohibido, no podías jugar cartas en los trenes. Y capaz porque acá hay distancias largas y habían trenes, entonces tú podías bajar de una ciudad a otra, no sé qué, como para distraerte podías jugar a las cartas, pero no, era prohibido. Lo que podías hacer era dormir, me imagino. Andar descalzo en la vía pública, eso era prohibido, pero la razón es lo que más me sorprende, porque dice, andar descalzo en la vía pública era señal de extrema pobreza, y en Portugal oficialmente la pobreza extrema no existía.
Imagínense, o sea, y si yo no tenía dinero para tener un calzado, entonces, ¿qué? ¿Será que el gobierno me lo proveía? Pues la verdad es que no sé, pero lo que sí es que era prohibido estar descalzo en la vía pública, y si estabas descalzo en la vía pública, sanción, cárcel, lo que sea que estaba como predispuesto para las personas que no cumplieran ese mandato. Imagínense. También tengo por acá que el divorcio estaba prohibido. Entonces la explicación es que los casados por la iglesia podían por voluntad propia separarse y empezar de nuevo, pero quedaban para siempre unidos por el matrimonio frente al Estado y la ley. No podían volver a casarse. O sea, el divorcio no estaba permitido bajo ninguna circunstancia. E igualmente podía haber separación de cuerpos, pero siempre y toda la vida ibas a estar casado con esa persona. O sea, ahí es donde entra el control intrínseco de la sociedad a nivel cultural, a nivel personal. O sea, yo me quiero divorciar y el Estado no lo permite. O sea, que yo no puedo tomar decisiones sobre mi vida personal sin que el Estado esté inmiscuido. O sea, esto me parece una de las cosas más graves de esa dictadura. Aquí hay otra que me pareció también un poco chistosa, o sea, usar encendedor. Estaba prohibido usar encendedores. Durante casi 50 años en el siglo pasado fue prohibido usar encendedor fuera de casa, sin la debida licencia. Solo en mayo de 1970 el gobierno de Marcelo Caetano puso fin a esta medida proteccionista de la industria fosforeira nacional. O sea, tú tenías que tener una licencia para poder utilizar un encendedor fuera de tu casa. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú querías fumar fuera de tu casa, tú tenías que ir y sacar una licencia para poder utilizar ese encendedor y para poder fumarte un cigarrillo fuera de la casa o lo que sea que te quisiera fumar. O sea, terrible en toda la extensión de la palabra. Es como que, o sea, una limitación tan grande a todo lo que puedes hacer, como utilizar un encendedor. Me imagino que estaban protegiendo que hubiese incendios, que hubiese ataques, que hubiese protestas, que hubiese rebelión, todo este tema. Pero el hecho de que tuvieras que sacar una licencia para poder utilizar un encendedor fuera de la casa, o sea, no, terrible de verdad, pero bueno, sucedía, eran una de las cosas que sucedía durante la dictadura. Acá tenemos otra que dice darse besos en públicos. El beso en la boca era calificado como un acto exhibicionista atentatorio a la moral. O sea, si usted va con su novio por la calle y le da un beso en la boca, era prohibido, sancionado con todo el máximo peso de la ley. Esto pasa mucho en Qatar. O sea, en Qatar tú no te deberías o no puedes, por ley, darte besos ni agarrarte de la mano con tu pareja en público. O sea, eso está prohibido todavía en Qatar. Y acá estaba prohibido durante la dictadura. Una de las cosas que me sacaba así como de quicio de Qatar era ese tipo de cosas que tú dices como que sí, le doy un beso en la boca a mi pareja y ya yo estoy atentando contra la moralidad de la sociedad. Pero bueno, son cosas de la dictadura. Darse besos en público. El delincuente besucón era identificado y era multado con al menos 57 escudos. No sé qué serán 57 escudos, o era la moneda nacional o era algún tipo de castigo físico, no lo especifica acá. Y pasaba invariablemente por la silla del agente barbero, de donde salía con la cabeza rapada, afeitada 100%, o sea, le pasaban la cero. Si te encontraban besándote en la calle con tu pareja, con tu esposa, con tu novia, el hombre era llevado a la barbería y le rapaban la cabeza. Era parte del castigo. O sea, imagínense ustedes cuántos pelones no tendríamos nosotros por aquí si eso todavía existiera. Gracias a Dios, la dictadura cayó. Comprar, vender y escuchar ciertos discos, esto ya viene con parte de la censura a la libre expresión. Durante la dictadura, la canción fue un arma en las voces de los contestatarios y el régimen tuvo que instalar la censura a los discos. Para nadie es un secreto que la música mueve masas. La música te despierta dentro de ti ese algo que tienes dormido, que te hace cuestionarte la vida que estás viviendo, que te hace sentir cosas, que te hace despertar emociones, que te da esperanza, que te hace sentirte libre. Entonces, obviamente, es un enemigo de la dictadura y tenían que censurar todo tipo de música que incitara a que la gente tuviera un poco de esperanza a ser libre. ¡Qué horror! Contraer matrimonio con una profesora. Esto también era prohibido. ¿Qué tal el Estado Nuevo, o el Estado Novo,
Con el paso del tiempo tuvo que renunciar a sus amas de casa enviándolas al trabajo docente, pero hizo todo lo posible para que éstas se mantuvieran solteras. ¿Por qué? No lo sabemos. Las maestras tenían su vida sentimental vigiladas por las familias de los alumnos, por el párroco del pueblo, por el regidor de la parroquia, por el ministerio y por la ley. Eso quiere decir que las profesoras tenían que morir con celibato obligado, o sea, tú tenías que decidir, bueno, no sé si podías decidir ser profesor o no, pero entre ejercer tu profesión y lo que más te gusta o tener una vida normal de pareja. Entonces, contraer matrimonio con una profesora, si optaban por el matrimonio, estaban prohibidas de casarse con un hombre que no tuviera medios financieros superiores a su salario de maestra. El matrimonio de una profesora debía ser autorizado por el gobierno, o sea que si yo era profesora, yo debía presentarle al gobierno mi pretendiente para que lo evaluaran, tanto económicamente como profesionalmente como moralmente, para que lo pudieran aceptar y de ese modo yo poderme casar. Qué triste la vida de las profesoras, de verdad que es una labor muy bonita enseñar a los niños, enseñar a la generación del futuro y en ese momento seguro una responsabilidad tremenda, ¿no? Por todo el adoctrinamiento que había también para los niños. Pero de paso no podían casarse y si podían casarse entonces el hombre tenía que ser una persona aceptada y autorizada por el gobierno. La verdad es que la intromisión de la dictadura dentro de la vida personal de cada una de las personas era, o sea, inaceptable, ahorita impensable. Las mujeres tenían acceso a ciertas profesiones, las mujeres estaban impedidas de acceder a profesiones con la carrera diplomática y la magistratura y ciertas profesiones. O sea, tenían que ser enfermeras, azafatas y cosas que implicaban la prohibición del matrimonio, comentan acá también. O sea, que las que se querían profesionalizar, entonces ya sabían que su matrimonio iba a estar condicionado a lo que dijera el gobierno, es decir, a lo que autorizara o no autorizara el gobierno para ellas como mujeres profesionales. Y si querías pues casarte con quien tú quisieras, entonces te tenías que quedar sin estudiar. O sea, una decisión de vida para las mujeres en ese momento bastante fuerte, ¿no? O sea, ser feliz en mi vida profesional o ser feliz en mi vida personal. Pero ambas no las podían tener durante la dictadura. Realizar ciertas películas era prohibido también. A lo largo de los años de la dictadura solo hubo un periodo en que los censores estuvieron de acuerdo con el tipo de películas a prohibir. Después de 1961, cuando cualquier película de guerra estaba sujeta a escrutinio para ver si podía desmoralizar a las tropas portuguesas comprometidas con la guerra. O sea, películas que llevaran a mostrar de que esa guerra no tenía sentido, de las guerras que estaban luchando los militares portugueses no tenían sentido, entonces simplemente eran prohibidos. Otra vez, allí represión contra la libertad de expresión. Obviamente ver esas películas también, hacerlas y verlas. Y otra que me llamó acá la atención, ser dama de compañía. Era algo que estaba prohibido, pero acá dan una explicación y dice, a partir del 1 de enero de 1963, esta actividad fue prohibida. Entre 1953 y 1962, la actividad estaba regulada, es decir, que la era una profesión siempre y cuando se ejerciera en los llamados burdeles. Después de 1963, la ley equiparaba las con los vagabundos y a la medida de seguridad aplicada era los internaban en casas de trabajo o colonias agrícolas por un periodo indeterminado de 6 meses a 3 años. Es decir, que hubo un momento en el que sí estaba aceptado como una profesión el ser dama de compañía, pero solamente debían ejercerlos en ciertos lugares, ¿no? En las casas destinadas para ellos. Pero después, en 1963, degradan la profesión al escalón de vagabundo. Y entonces si te encontraban haciéndolo o si demostraban que tú ejercías ese tipo de trabajo, entonces te internaban en una casa de trabajo o en colonias agrícolas durante 6 meses a 3 años en contra de tu voluntad. Qué terrible, de verdad, qué terrible. Esta me pegó en el alma y en el corazón porque yo digo como que no puede ser. O sea, esta me dejó impresionada. Andar en bicicleta sin licencia. O sea, imagínense ustedes, si no tenías una licencia, no podías andar en bicicleta. La ley reguladora del ciclismo exigía hasta los años 60 que el ciclista estuviera habilitado con una licencia de conducir
Quien pusiera un pie en el suelo fallaba y tenía que pagar una nueva tarifa de examen. Nadie reprobaría si conducía sin manos. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo no tenía una licencia para conducir bicicleta, yo no podía manejar bicicleta. Y obviamente mis hijos no iban a sacar una licencia para conducir bicicleta. Es decir, que mis hijos no podían manejar bicicleta para distraerse. Es lo que entiendo sobre esto, o sea que me parece totalmente terrible. Entonces tenías que pasar un examen y si la persona podía manejar bicicleta sin manos, entonces no reprobaba el examen. Yo sé manejar bicicleta y todavía no manejo bicicleta sin las dos manos, o sea que yo nunca hubiese tenido acceso a tener una licencia de conducir bicicletas durante la dictadura. No, o sea, esta me parece terrible, esta me parece así que una de la peor de todas. Estaba prohibido que una mujer estuviera sola por la noche. Las damas respetables, casadas, solteras, en edad de casarse o solteronas, jóvenes, maduras o mayores, estaban prohibidas de andar solas y si lo hacían eran llevadas a la comisaría más cercana bajo sospecha de vagabundeo o vida fácil. O sea que si yo quisiera salir a las 8 o 9 de la noche a comprar algo o hacer cualquier cosa, a visitar a una amiga, a estudiar o lo que sea, la policía me podía llevar fácilmente a la comisaría y acusarme de ser dama de compañía, que era otro delito, o de estar en la vida fácil, o de ser vagabunda. O sea, no, terrible. Y la verdad es que la tenían muy agarradas con las mujeres también. Los hombres también sufrieron muchísimo, obviamente, ¿no? Pero en esto sabías que como que los más insólitos van como que destinados a las mujeres. Y por acá tenemos aglomeraciones de más de 3 personas. Lo que realmente negaba la ley era el derecho de reunión. Los portugueses podían reunirse en los estadios de fútbol y en los cultos de la Iglesia Católica. Podían reunirse por celebraciones católicas como la celebración del Día de la Virgen de Fátima y desfilar detrás de, hacer como las procesiones y ese tipo de cosas durante la Semana Santa, etc. Pero el que hubiese una reunión en tu casa con 3 personas o más, donde no haya como nadie vigilando, etcétera, etcétera, eso estaba totalmente prohibido. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque en ese tipo de reuniones se podían hacer como las rebeliones, o se podían planificar las rebeliones para que cayera la dictadura, porque obviamente con un gobierno tan opresor como ese, en algún momento algo tenía que quebrarse para que esa dictadura se cayera, ¿no? Y otra que vi por acá, que también me pareció terrible, en el tema de el gobierno inmiscuyéndose en la vida privada de la sociedad, los anticonceptivos estaban prohibidos, o sea, y estaban bastante restringidos. Entonces, lo que quiere decir que la mujer y el hombre no tenían derecho a utilizar métodos anticonceptivos para prevenir la cantidad de hijos que iban a tener, porque el gobierno era pro natalidad, o sea, había que tener tantos hijos como se pudiera. Y como el gobierno era pro natalidad o la dictadura era pro natalidad, entonces pues el acceso a métodos anticonceptivos era que casi que inexistente y nulo para la sociedad. Eso terrible también, terrible, porque te quitan el derecho a disfrutar de una vida sexual tranquila y placentera y segura. Y eso, la verdad es que no me imagino estar viviendo en una sociedad en la que te prohíben hasta incluso disfrutar de cosas tan íntimas como la sexualidad. La verdad es que entiendo ahora, viendo todas estas prohibiciones, la emotividad que tenían todos los portugueses cuando estaban celebrando el 25 de abril esta liberación o esta caída de esta dictadura, porque la verdad es que vivir durante casi 50 años con todas estas prohibiciones es inhumano, o sea, es impensable. Ahorita yo diría como que es algo que hasta parece irreal, pero no lo fue así, existió, lo vivieron, lo sufrieron y la verdad es que entiendo demasiado y empatizo demasiado con el sentimiento de libertad y con las ganas de llorar y con toda la emotividad que había en ese momento cuando hubo la celebración pues de la caída de esta dictadura. Pero entonces, ¿cómo es que cae la dictadura con la revolución de los claveles en Portugal y qué tiene que ver acá los claveles? Ahí les cuento entonces lo que conseguí
en este libro. La Revolución de los Claveles ocurrió el 25 de abril de 1974. Fue un evento histórico que llevó el fin de la dictadura salazarista y el establecimiento de la democracia en el país. Entonces, algunos detalles es que primero hubo levantamiento militar. La revolución comenzó con un golpe de estado liderado por un grupo de oficiales de rango medio del ejército portugués, conocidos como el Movimiento de las Fuerzas Armadas. Ellos estaban descontentos con la prolongada guerra colonial en África y las políticas autoritarias del régimen del Estado Novo. Entonces, el cuerpo militar ya estaba cansado de pelear guerras que para ellos no tenían sentido y de perder tanta gente y de perder tantos hombres en esas guerras. O sea, ya estaban desmoralizados, cansados, frustrados de todo esto. Entonces empieza este levantamiento. Luego, hubo una planificación clandestina. Los oficiales del movimiento de las Fuerzas Armadas habían estado planificando el golpe en secreto durante meses. Imagínense lo difícil que es planificar un golpe en un estado de dictadura tan opresor como el que había, donde ese estado se inmiscuía hasta en la parte más intrínseca y más profunda de tu vida, hasta personal. O sea, yo me imagino que esta planificación clandestina, Dios mío, tuvo que haber sido demasiada tensión. Entonces, bueno, hubo esta planificación clandestina por parte de estos oficiales y luego ¡pum! Operación sorpresa. En la madrugada del 25 de abril de 1974, las fuerzas del Movimiento de Fuerzas Armadas pusieron en marcha su operación, tomando el control de varios puntos estratégicos en Lisboa y otras ciudades importantes del país. Utilizaron una combinación de tácticas de sorpresas y coordinación cuidadosa para evitar la detección por parte del gobierno. O sea, en la madrugada de una vez tomaron posición del plan que ya habían diseñado. Apoyo popular. Esta es la que me parece como que la que marcó la diferencia entre un antes y un después de ese día en la historia de Portugal. A medida que las noticias del golpe se difundían, la población portuguesa respondía con entusiasmo y apoyo. Miles de personas salieron a las calles para unirse a la revuelta, dando la bienvenida a los soldados rebeldes con flores. En particular, estos claveles rojos que vemos acá, que se convirtieron en el símbolo de la revolución. Entonces, ¿qué hacían las personas del popular? Colocaban los claveles y los colocaban dentro de los rifles y dentro de las armaduras de los soldados. Entonces, esta es una de las revoluciones que se ha clasificado como las más pacifistas, porque hubo la menor cantidad de muertes posibles, porque la gente estaba saliendo de manera pacífica, pero numerosa, a apoyar el tema de la revolución con claveles rojos, lo cual me parece una cosa demasiado hermosa, demasiado bella, demasiado emotiva, como un pueblo se une con este acto, que sería el de los claveles rojos, para tumbar y derrocar a esta dictadura de la manera más pacífica posible, porque ya no querían más muertes ya no eran aceptadas. Luego de esto, caída del gobierno. Con el apoyo popular y militar, el gobierno salazarista se vio obligado a rendirse. El primer ministro Marcelo Caetano se rindió y fue detenido, marcando el fin oficial del régimen autoritario en Portugal. Y luego la transición hacia la democracia. Después del golpe se formó un gobierno provisional, el cual inició un proceso de transición hacia la democracia. Se celebraron elecciones democráticas en 1975, dando paso a un nuevo periodo en la historia de Portugal. Imagínense ustedes. Sé que hay una serie, porque la vi por allí, sobre esto, que obviamente me la voy a ver, pero si ustedes me pueden recomendar en los comentarios pues una serie, película, documentales relacionados al tema, pues se los agradecería, porque la verdad es que mientras más investigo y mientras más hablo sobre este tema, más me emociono de lo terrible que son las dictaduras, pero de lo bonito que es cuando termina finalmente y cuando todo un pueblo se une para que esto caiga, porque es inaceptable. Entonces, la Revolución de los Claveles fue un evento único en la historia de Portugal, caracterizado por su relativa falta de violencia y su rápida transición a la democracia. Marcó el fin de casi 5 décadas de dictaduras y abrió el camino para una nueva era de libertad y democracia en el país, como lo conocemos hoy en día. Entonces, este tipo de historias son las que te dan a ti como un poquito de regocijo, de el sentir de que todavía hay esperanzas y de que
probablemente no en el futuro cercano, o sí, no lo sabemos, estas cosas también puedan pasar en nuestros países que están en dictadura. En algún momento va a pasar. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y yo sé que en algún momento esas dictaduras de esos países van a caer, esas personas que han estado liderando esas dictaduras por tanto tiempo van a pagar tanto en la tierra como divinamente, o porque todo lo que das es lo que recibes. Y si todo lo que das es opresión, maldad, entonces no puedes recibir algo diferente. Lamentablemente no puedes recibir algo diferente. Esta historia de Portugal, que es reciente, acaba de pasar, 1974, me parece muy inspiradora, me parece muy emotiva, me entristece mucho que los portugueses hayan pasado por ello, pero me alegra de que lo hayan podido superar y de que haya surgido de esta manera y que estos claveles rojitos hayan sido también parte fundamental de la historia. Cuando yo iba en el metro, que ya me venía regresando a la casa después de la celebración de los fuegos artificiales, todos tenían sus claveles rojos y una de las señoras portuguesas me lo regala, me explica un poco en portugués de qué se trata, entendí un poco, pero me regala el clavel así con todo el amor y con todo el cariño y le veo en la cara como la satisfacción de que y lo logramos, lo hicimos y queremos celebrarlos y es algo que se encuentra dentro del ADN de cada portugués y que literalmente el que no conoce su historia está destinado a repetirla. Entonces lo que quieren los portugueses es que esto nunca se olvide para que este tipo de dictaduras nunca más se vuelva a instaurar en un país tan lindo y tan bonito como es Portugal, donde puedes ser libre, donde puedes ser feliz, donde puedes disfrutar de todas las cosas bonitas que tiene el país para ofrecerte. Y ellos tenían, me acuerdo que durante esa celebración, un grito de guerra que era como 25 de abril por siempre, fascismo nunca más. Eso era lo que repetían y repetían y repetían, y les voy a dejar, bueno, al final y por allí imágenes y videos de todo, de cómo se vivió esa celebración, por lo menos desde acá, desde Porto. Me imagino que en Lisboa también fue súper bonito, los desfiles y todo, y repetían una y otra vez mientras lanzaban los fuegos artificiales: 25 de abril por siempre, fascismo nunca más. Y espero que nunca más ningún ser humano tenga que vivir este tipo de opresión en sus países. Bueno, señores, entonces hasta acá dejamos el podcast del Diario de mi Pasaporte, en esta oportunidad hablando de un episodio súper importante y de una conmemoración histórica muy bonita sobre la historia de Portugal. Como les dije, cuando entramos a un nuevo país nos tenemos que apropiar de su cultura, de su historia, para que podamos entender muchas cosas y para que nuestras futuras generaciones, que seguramente si decidiste este país para hacer familia, nacerán acá y vivirán acá, pues también entiendan pues sobre todo lo que un país ha tenido que luchar para lograr tener la libertad que hoy tiene. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Como siempre, dale like, suscríbete al canal, déjame en los comentarios cualquier cosita que quieras compartir y si esta información te fue de utilidad. Nos vemos en otro episodio del podcast del Diario de mi Pasaporte. Chao, chao.
Este spot está perfecto. dos Cerâmicos de Gaia e de muitas outras empresas, dos estudantes universitários e sociais, dos jovens trabalhadores e tantos outros democratas, em que na luta pelos direitos da resolução dos seus problemas concretos, lutavam objetivamente pela liberdade e a democracia. Por ali passaram, estiveram presos, torturados e humilhados, mais 7.600 homens e mulheres de todas as origens sociais, de todas as idades, alguns foram assassinados. Não nos esquecemos, não nos esquecemos. Não podemos esquecer que os cravos da liberdade foram sendo semeados com o suor e o sangue de muitas lutas, sacrifícios, sofrimentos de várias gerações ao longo dos 48 anos que durou a ditadura fascista em Portugal. Para que não se repita, essa memória não pode ser apagada nem branqueada. Estamos contra todas as tentativas de absolver o fascismo dos seus crimes cometidos. Por isso, a URAP, com a inestimável colaboração da atual direção do Museu Militar do Porto, tem anos em dos Médicos do Norte e da Federação Nacional de Médicos da FENAL. Dava-lhe. Boa tarde. Saúdo todas e todos os aqui presentes neste dia em que comemoramos os 50 anos de democracia em Portugal, os 50 anos de liberdade, os 50 anos do 25 de Abril. Viva o 25 de Abril! Fascismo nunca mais! Agradeço o convite feito pela URAP à Federação Nacional dos Médicos para estar aqui hoje presente a discursar. Sabemos todas e todos que só há liberdade a sério, parafraseando o Sérgio, quando houver a paz, o pão, habitação, saúde e educação. Viva o 25 de Abril! Viva!
E na saúde, a liberdade é ter segurança de termos os cuidados certos quando precisamos. E essa segurança só o Serviço Nacional de Saúde consegue garantir. Companheiros e companheiras, o Serviço Nacional de Saúde foi uma das maiores conquistas de Abril, onde se concretizou o direito à proteção da saúde, o acesso a todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica e social. Viva o 25 de Abril! Viva o SNS! Viva! 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! Mas nos anos 90 iniciou-se o desmantelamento na Europa e em Portugal do Estado Social e do SNS, que não se instalou por acaso. O subfinanciamento crónico do Serviço Nacional de Saúde, a incapacidade de reformar, a gestão não participada, a escolha em não valorizar os seus profissionais com salários justos e condições de trabalho dignas, também das médicas e dos médicos, levados a cabo pelos sucessivos governos, têm colocado em risco este bem maior que é o Serviço Nacional de Saúde. Mas nós não vamos deixar cair o Serviço Nacional de Saúde, pois não! Viva o SNS! Viva! Viva o 25 de Abril! Fascismo nunca mais! Viva o 25 de Abril! Fascismo nunca mais! E por isso, hoje, neste 25 de Abril, levantamos o cravo na mão pelo SNS! Viva o SNS! Viva! Porque o SNS é uma construção da liberdade e porque está a ser destruído por interesses que não são os do bem comum. Mas nós não é isso que queremos, pois não? Não queremos um serviço nacional em serviços mínimos, pois não? E porque sabemos que sem saúde nunca haverá verdadeira liberdade e que lutar por ela é algo que compete. Fascismo nunca mais! 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! Fascismo nunca mais! Fascismo nunca mais! E porque há sempre alguém que resiste, nós médicas e médicos vamos continuar a lutar para termos um Serviço Nacional de Saúde forte, público, universal, acessível e de qualidade para toda a população. Viva o 25 de Abril! Viva o SNS! E por isso a nossa luta sindical é uma luta de Abril que deve ser conquistada pelos seus ideais, onde nós médicas e médicos vamos continuar a lutar para deixarmos de ser empurrados para fora do SNS. Não queremos escravidão. O tempo da servidão voluntária já passou e é tempo de semear de novo, parafraseando António Arnaud. Lutamos por melhores condições de trabalho para todos, sem esquecermos os nossos jovens médicos, que são 1/3 da nossa força de trabalho. Combatemos o assédio, não queremos o burnout, queremos ter sanidade mental. E não é muito exigir que os salários das médicas e dos médicos sejam justos, nem é muito exigir um horário de trabalho que nos permita ter uma vida pessoal, familiar e social, nem é muito exigir respeito. Médico motivado em ter SNS assegurado, viva o SNS! É preciso cuidar de quem tu cuida e sabemos que é preciso salvar o SNS. Viva Abril e viva o SNS! Viva! E por isso...